Estaba viendo en las Escrituras, en Juan capítulo 6, versículo 5 al 13, o Juan 6 del 1 al 14, cómo el Señor Jesús se manifiesta como un Señor proveedor, uno que provee, un Jesús Jireh que bendice no solo espiritualmente, sino que aún materialmente bendice a los que le siguen, bendice a los que le creen, bendice a los que le buscan. Todos conocemos o hemos oído de la alimentación de los 5,000 varones. Ese gran evento, esa gran bendición, cuando el Señor predicaba, cuando el Señor estaba enseñando, dando el evangelio que el Padre le había encomendado, y las multitudes iban tras él. En esta oportunidad de Juan capítulo 6, del versículo 1 en adelante, nos damos cuenta que esa bendición se iba a convertir en un gran problema social. Miles de personas escuchando al Señor y no se dieron cuenta que el tiempo pasó. En ese tiempo no tenían, las personas no tenían sus relojes manuales y no podían ver el tiempo, pero como estaban escuchando palabra del Señor, el tiempo, el día corrió y llegó la tarde, cuando la gente empezó a tener hambre, cuando los niños empezaron a llorar pidiéndole a su mamá, a su papá, que querían comer. Y dice la Escritura que estaban en una región apartada, estaban en una región de soledad, y fue un gran problema. El versículo 6, el versículo 5 dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? El Señor está diciendo: Felipe, ven para acá. ¿Dónde crees tú que podemos conseguir pan? Tú que eres de esta región de Betsaida. ¿Dónde crees tú que podemos conseguir pan para toda esta multitud? Me imagino la cara de asombro de Felipe diciendo en su corazón: ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a poder comprar pan? ¿Qué está diciendo el Señor? Comprar pan para miles de personas. Pero dice la Escritura, versículo 6, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. El Señor Jesús tiene control de todas las cosas de nuestra vida. El Señor Jesús, si permite algo, Él sabe con qué propósito. Él ya tiene un propósito para todas las cosas. Le estaba transmitiendo esto a Felipe porque Felipe era muy analítico. Felipe era muy logístico.
muy matemático, tenía una excelente mente o mentalidad. En lo material, él era una eminencia, pero en lo espiritual era un niño que tenía que crecer. Ya era un discípulo de Jesús. Y él responde lógicamente a la pregunta del Señor, versículo 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Señor Jesús, si pudiera contarte, si pudiera decirte, ya hablamos con los discípulos, entre todos, ya acordamos que podíamos hacer algo y hemos logrado juntar o tener ahí un monto de 200 denarios. Pero eso no basta, ni siquiera para darle un pedacito de pan a cada uno. Dos cosas, Señor Jesús. Aquí no venden nada. No hay panaderías, no hay tiendas, no hay mercado. Y número dos, no tenemos suficiente dinero. ¿Qué hacemos? Aquí se juntan dos elementos, la fe y lo natural. Versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Andrés no era tan materialista. Andrés, hermano de Simón Pedro, era un discípulo que había crecido un poco más en la fe. Y él descubre que entre las multitudes hay un muchacho que tiene una bolsa. Seguramente le pregunta, oye muchacho, ¿qué traes en esa bolsa? Y el muchacho dice, pues mi mamá me preparó mi comida. Me dijo que me lo daba para que no aguantara hambre. ¿Y qué traes? Traigo 5 panes y traigo 2 pececillos. Oye muchacho, ¿me lo prestas? ¿Me prestas esa comida? Quiero llevársela al Señor Jesús. Andrés tenía un granito de fe, un granito de semilla de mostaza o del tamaño de una semilla de mostaza. Tenía fe. Era hombre natural y corriente, pero tenía una fe porque él había visto al Señor anteriormente, cómo el Señor había convertido agua en vino, cómo el Señor Todopoderoso de lo poquito había hecho mucho, de lo corriente había hecho algo especial. Él ya tenía una lección. Él ya tenía una experiencia del poder, de la bendición, de la provisión de Jesucristo para su pueblo. Y le dice al Señor, Señor, aquí te traigo estos 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto
para tantos. A veces nosotros somos como Felipe. Tenemos una semilla de fe, tenemos un granito de fe en nuestro corazón, pero al ver la situación, al ver el entorno, al ver la coyuntura nacional, al ver la situación que estamos viviendo, ¿qué es esto? Hay una lucha entre la fe y la lógica. Pero Dios y el Señor Jesucristo conocen nuestra lucha, conocen especialmente nuestra necesidad. Entonces, versículo 10, Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. El Señor empieza el proceso del milagro. El Señor empieza con organización. Les dice a los discípulos, empiecen a organizar a la gente. Empiecen a trabajar. Porque el Señor sabía que la provisión ya estaba. Empiecen a accionar. Empiecen a activar. Organicen a la gente porque algo grande viene. Organicen a la gente porque van a ver un milagro. Prepárense. Preparen en grupos a las personas, a las familias, porque están a punto de ver un milagro. Quizá ellos no lo entendieron. Quizá no tenían nociones de lo que iba a pasar, pero obedecieron y empezaron a organizar a la gente. Eran discípulos de servicio. Eran discípulos que estaban dispuestos a trabajar para servir a la gente. Y dice la palabra del Señor, y tomó Jesús, versículo 11, y tomó Jesús aquellos panes, aquellos 5 panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre sus discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. ¿Qué lecciones más importantes las que encontramos? El Señor está orando. Yo me imagino que el Señor ha de haber metido esos 5 panes, esos pececillos, en unas cestas o la bolsa donde estaban, y el Señor empieza a sacar. Hey, discípulos, hagan una fila, porque yo voy a poner en sus manos pan y pescado, pececillos, para que ustedes empiecen a repartir. El Señor hace una oración de gracias. Dice, y habiendo dado gracias. Las oraciones deben de empezar con darle gracias a Dios. A veces nuestras oraciones empiezan con pedir, pero el Señor quiere que nuestras oraciones sean de darle gracias. Gracias por un nuevo día. Gracias por la vida que me das. Gracias por la salud que me das. Gracias por el trabajo. Gracias por lo poco que tengo o por lo mucho que tengo. Gracias por mis hijos. Gracias por mi iglesia. Gracias por mis líderes. Gracias por mis pastores. Gracias por mi familia. Debemos de darle gracias al Señor. Debemos de ser agradecidos. Mucha gente no ha aprendido a ser agradecida con Dios.
Mucha gente mantiene una constante crítica, una constante murmuración, en lugar de estarle dando gracias a Dios. Por eso es que no hay milagros, por eso es que no hay bendición de Dios. Pero cuando aprendamos a darle gracias a Dios, a reconocer que de Él viene toda buena dádiva y que de Él viene todo don perfecto, vamos a ver milagros. Entonces yo me imagino al Señor, después de haber dado gracias, metiendo las manos en las cestas y diciéndoles, hey, el siguiente, y sacaba cantidades de pan, cantidad de pescados, y se iban. Nunca cesaron los panes, nunca se terminaron los panes. Jesucristo es el pan de vida. Jesucristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Y además de eso, Dios, el Señor Jesús nos va a dar provisión. Nos da su bendición. Dice la Escritura que recostados a sí mismo de los peces, repartió entre sus discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuánto querían. O sea, abundancia de comida, abundancia de pan. El Señor nos va a dar. No solo lo necesario, nos va a dar abundancia, porque cuando el Señor bendice, bendice de verdad. Versículo 12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. ¿Qué lecciones las que el Señor les estaba dando? Prácticas a los discípulos. Era un instituto bíblico práctico. Lecciones de servicio, lecciones de planificación, de organización, lecciones de economía. No deben de perder nada, recojan. Hay mucha gente que desperdicia. En muchos países desarrollados desperdician la comida, tiran la comida. Yo he ido a lugares donde compran y dicen no me gusta y lo tiran. Gente que mete comida a la refri y ahí se queda, en lugar de regalarla, en lugar de bendecir a otros, dejan que esa comida se arruine en la refri, se arruine en los lugares donde tienen guardados, en la despensa. El Señor nos va a enseñar ahora en este tiempo que tenemos que aprender lecciones, no solo de darle gracias a Dios, no solo de servir a los demás, sino que de administración, de economía, de ahorro, para no desperdiciar lo que Él ha puesto en nuestras manos. Yo creo que ahora muchos con la cesantía, algunos o muchos que se han quedado sin trabajo, van a tener que aprender a valorar lo poco que tienen. Versículo 13. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. 12 cestas les quedaron. Yo creo que cada discípulo se llevó una cesta. Dios lo bendijo y llevó a sus familiares, llevó a sus amigos, fueron a bendecir a otros. Todo por un muchacho que entregó al Señor los 5 panes y los 2 pececillos. Cuando al Señor le damos de lo poquito que tenemos, Él lo va a multiplicar en grande. Eso es fe, eso es obediencia, eso es generosidad. De lo poco que nosotros tengamos o de lo poco que el Señor nos ha dado, aprendamos a darle al Señor. Traigamos lo poquito a las manos del Señor
el Señor lo va a bendecir, nos va a dar a nosotros y nos va a dar para nuestra familia y nosotros podemos darle a otros también. Así es el Señor. No nos dejará, no nos desamparará. Dios es fiel, Dios es proveedor y nuestro Señor Jesucristo nos ve con ojos de compasión y no nos va a dejar que aguantemos hambre, mucho menos que nos muramos de hambre. Todo se puede cerrar en estos próximos días, pero las ventanas de los cielos siempre estarán abiertas para los hijos del Señor. Que Dios les bendiga.